Se le conoce como el mejor amigo del hombre. Es probablemente el primer animal en la historia en ser domesticado. Por unos 30.000 años ha acompañado al hombre y se discute si el pasado en común de todos los perros que hoy conocemos es el mismo, un pequeño lobo del sudeste asiático. Cuando el Homo sapiens cazaba, los restos se los comía el lobo, antecesor del perro, y cuando el lobo cazaba, el hombre iba y le arrebataba la comida al lobo, de tal manera que comenzó una especie de sinergia entre ambas especies y una colaboración. Y aunque sean domesticados, todas las razas son miembros de la misma especie, Canis familiaris. Están emparentados con lobos, zorros y chacales. En la Edad Media, el perro se convirtió en un símbolo de estatus social, le otorgaba cierto prestigio al hombre. Desde entonces, la variedad de razas caninas comenzó a crecer considerablemente. Están en la mitología, en la literatura, en el cine, y también esta especie ha cumplido un rol muy importante en grandes episodios históricos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano movilizó unos 70.000 perros, el alemán unos 200.000 y el ejército soviético cerca de 60.000. Perros han salvado vidas gracias a, por ejemplo, la detección de gas Dilsú en las minas o en labores de rescate tras catástrofes como terremotos. Pero, ¿qué nos dice la historia sobre estos fieles compañeros? ¿Cuáles son los mitos que acompañan a esta especie? ¿Y cómo el hombre ha logrado generar cientos de razas y modificar genéticamente a los perros? Esta noche, junto a Dr. File, revisaremos la apasionante historia de los perros. ¿Es el perro el mejor amigo del hombre, Doc? Ignacio, después de los libros, el perro es el mejor amigo del hombre. Pero primero los libros, Ignacio. ¿Cuál es el origen de esta historia y cómo podemos empezar a encontrar la evolución de los perros? Que es bastante enigmática, como lo vamos a ir viendo, pero mira, el antecesor más lejano de los perros se llama el miasis, y que es un mamífero carnívoro que vivió hace 55 millones de años. Wow. Y que es el que origina, en el fondo, todos los carnívoros canes, porque los carnívoros felinos derivan de otro género. Y este es el que estamos viendo, el miasis, que era de cráneo bajo, largo de cuerpos esbeltos, colas largas, patas cortas en muchos casos y 44 dientes. Mira, muy parecido a un perro actualmente, ¿no? Hace 55 millones de años estuvo en la Tierra por alrededor de 13 millones de años. Después vino el Esperoción. El Esperoción ya es un segundo que vivió hace 42 millones de años y que se terminó por extinguir hace 31 millones de años. Es, de alguna forma, el primer cánido o can en evolucionar. Es similar a un mapache en este sentido, 80 centímetros de largo, muy importante. En esta evolución, después el que viene es el Cynodictys. El Cynodictys vivió obviamente después de los aproximadamente a los 30 a los 25 millones de años, y de alguna forma va a dar paso a todo lo que son los llamados anficiónidos. Anficiónidos. Los anficiónidos son osos perros, Ignacio. Osos perros, porque claro, comienzan muy pequeños, pero en millones de años, aparentemente, según los registros, aparecen estos anficiónidos que, mira, llegaron a pesar 600 kilos según algunos datos, y, si todo esto es así, fueron también uno de los principales, digamos, antecesores de los perros. Y hacemos esta rápida lista para entrar en el que se llama el
Adán de los perros, que es particularmente el Tomarctus. El Tomarctus vivió hace 10 millones de años y se puede decir que dentro de esta rápida evolución, claro, la decimos rápidamente, de 40 millones de años, desde los 55 millones de años hasta los 10 millones de años, el Tomarctus aparece como se le ha llamado el Adán cánido, es decir, el último o el, digamos, el más cercano de estos seres primitivos, extintos, y que es este que estamos viendo en pantalla, el Tomarctus. Mira, se parece pequeño, de policial. patas cortas, efectivamente carnívoros, necrófagos también. Es el progenitor, según los estudios, de los perros, de los lobos, de los coyotes, de los chacales, de los zorros del desierto. Es el Tomarctus, que vivió hace entre 10 a 15 millones de años, de hábitos definidos, desarrollo fuerte de los instintos sociales y, en consecuencia, dentro de esta evolución, el Adán de los perros. Esto es bien interesante, Doc, porque uno siempre se queda como antecedente con los lobos, ¿no? Pero aquí estamos yendo mucho más atrás, los tatarabuelos de los lobos. Efectivamente. Ahora, de esos 10 millones de años, nos tenemos que saltar unos 10 millones de años más, porque según los estudios de ADN mitocondrial, el antecesor directo de los perros son los lobos, pero ya estamos hablando de hace 200.000 años. Era importante porque esta cosa es una evolución, pero los lobos, en este sentido, qué lindo los lobos, se acercan en un momento dado espontáneamente a los hombres hace unos 200.000 años, Ignacio. Y van a comenzar a través de esto una domesticación, pero por un acercamiento, ojo, voluntario de los lobos, según estos estudios, a las comunidades, a las tribus de hombres que vivían en las cuevas, a otros, digamos, en otras tribus. Se acercaron los lobos, por eso se habla de una adaptación espontánea o una autoadaptación. Porque en el fondo es un animal salvaje que me imagino prefiere mantenerse alejado del ser humano porque es una amenaza más de la naturaleza. ¿Buscaban alimentos? ¿Buscaban cobijo? ¿Qué buscaban? Eso buscaban en ese primer Ignacio. encuentro. En el primer encuentro buscaban los restos de la comida que dejaban los hombres primitivos de hace 200.000 años. Y después, claro, se beneficiaron también de, bueno, todo el calor que había ahí, pero también poco a poco del cuidado de los mismos hombres y del amor de los mismos hombres en esta relación con estos lobos, digamos, originales en este sentido. Los lobos manifiestan desde el principio una comunidad social muy importante, muy solidaria son los lobos, y en este sentido se van pareciendo a este espíritu gregario del hombre. Fíjate tú, cuando emigran los lobos, para que uno se dé cuenta, los primeros que avanzan son los más débiles de la manada ponen el ritmo de paso, después viene la manada, toda la manada, y al final viene el lobo alfa. Entonces es muy importante eso, muy importante para darse cuenta cómo va a evolucionar esta relación entre humanos y lobos. Claro que efectivamente en un momento dado, cuando ya empieza esta relación, los seres humanos, los humanos primitivos, van seleccionando a los menos salvajes y al mismo tiempo los van mezclando. Ahora, este proceso de autodomesticación del lobo no comenzó en un lado solamente de la Tierra, sino que en diferentes partes de la Tierra, que van desde Eurasia hasta Norteamérica y Europa también, obviamente. Es decir, este fenómeno ocurrió en varias partes simultáneamente. Es importante mencionar una cosa, porque esta relación del lobo con el humano, uno lo recuerda en todo lo que fue la fundación de Roma con Rómulo y Remo. Acuérdate que Rómulo y Remo, amamantados por una loba, amamantados por la loba que se llamaba Luperca, y que eran hijos
también de Rea Ahí con está. el dios Marte. Entonces, esta relación que aparentemente dio origen a los perros está incluso en el mismo nacimiento y fundación de Roma en el 700 antes de Cristo aproximadamente. Muy importante, ¿por qué? Porque los hombres comienzan a utilizar a los lobos no solamente para rastrear, sino que también para proteger la tribu, para cazar, para transportar muchas presas, ya en una etapa de directa domesticación. Se dice que después de 10 generaciones, estos primeros lobos comenzaron ya a mostrar cambios morfológicos. 10 generaciones. 10 generaciones. Pensemos que bueno, depende cuánto duren, son más cortas, durarán los lobos en aquel entonces unos 15, 20 años, quizá un poquito más, la vida, y van cambiando en 10 generaciones. Ya hay cambios morfológicos que van a dar paso a los primeros perros. Propiamente tal. En ese sentido, ¿cuál sería el fósil más antiguo de un perro? No de su antecesor, no de un lobo. No, el fósil más antiguo de un perro se descubrió en Bélgica, en la cueva Goyet. Ya. Y se descubrió hace poco tiempo y está datado en 31.700 años. Es el fósil de un perro más antiguo y que habría pertenecido a la cultura auriñaciense. Esto fue presentado en todo lo que fue el Journal of Archaeological Science y correspondería este fósil que estamos viendo en pantalla, queridos amigos. Es el perro más antiguo descubierto en la historia. El fósil, y que correspondería a una especie de siberiano, un husky siberiano, muy parecido a ese. Tenía un hocico corto, más un cerebro bastante más grande que algunos lobos, y en consecuencia es posible que es el fósil de perro más antiguo de todos. Ahora, la primera vez que se logra observar un perro en unas pinturas rupestres data de hace 10.000 años. Este primer perro, aparentemente muy parecido al siberiano, 31.700 años, pero los primeros registros de pinturas rupestres donde aparecen aparentemente perros está en la famosa Cueva de la Vieja en España, donde se han acumulado una serie de estas que estamos viendo acá en pantalla, muy importante porque se han acumulado estas... Increíble esto, 10.000 años de antigüedad. 10.000 años de antigüedad, aparecen muchos animales, pero dentro de todos estos animales, como vacas, carnívoros, etcétera, aparecen aparentemente unos pequeños carnívoros que se asocian con perros. Y habrían en esta Cueva de la Vieja, en España, todo lo que es Albacete, al menos registros de 6 perros, Ignacio, que son los registros más antiguos puestos en algún momento dado sobre estos recuerdos de estas pinturas monocrómicas que estamos viendo en pantalla. Doc, ¿el perro alguna vez se ha convertido en un dios para alguna civilización? En esta evolución, porque piensa tú, estamos hablando de 10.000 años, ya los perros comienzan a tener una relación directa y se va a generar un proceso de especialización naturista religiosa, así se llama técnicamente, donde van a aparecer los primeros perros dioses. Y en este sentido hay que destacar todo lo que fue Anubis. Anubis, que es un dios antropomorfo del Egipto antiguo, que es una mezcla de hombre con un can o también con un chacal, y que estamos viendo acá en pantalla. De todas maneras es un chacal, asociado este dios Anubis con todo lo que es el mundo de los muertos, el inframundo. Y para muchos, esta creencia en el dios Anubis, preocupado del mundo subterráneo, deriva precisamente del comportamiento de los perros salvajes o de los chacales de África, en términos de que muchos de estos perros
iban a los cementerios de Egipto antiguo a buscar los restos y a comerse los restos. En consecuencia, es muy posible que de ese recuerdo haya salido el dios Anubis, importantísimo para todo lo que es el ritual de la apertura de la puerta, porque es el dios que acompaña al alma humana en todas las pruebas después que atraviesa el alma humana después de muerta para llegar al salón del juicio final. Es Anubis, el dios chacal o el dios perro, porque no se sabe exactamente si la cabeza es de chacal o es de perro. ¿Una especie de cancerbero, Doc? Cancerbero es otro, Ignacio. Cancerbero es un dios griego en este sentido, es el perro del dios Hades, que tenía como misión cuidar las puertas del infierno para que ningún vivo pudiese entrar y para que ningún muerto pudiese salir. Cancerbero ya estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo aproximadamente, y es representado siempre con 3 cabezas, muy fiero, es el perro. Es un monstruo prácticamente. Claro que sí, es el perro del infierno, Ignacio, pero asociado con una divinidad en este sentido. Importante porque hay algunos pasajes en Hesíodo que en vez de 3 cabezas lo asocian con 50 cabezas. Doc, en la Biblia, ¿qué relevancia tiene el perro como lo conocemos? Mira, en la Biblia aparece nombrado sobre todo lo que se llama Kelev. Kelev es el perro. Y a partir de la Biblia, en este sentido, uno puede sacar muchos significados del perro, porque aparece en la Biblia como una persona, digamos, se le asocia con el significado de alguien fiel, de alguien que es un sirviente del templo, pero humilde también, pero al mismo tiempo se le asocia en la Biblia con un insulto. Es decir, ¿con un insulto? Sí, pues sí, este es un perro, o también una perra. Es decir, tiene connotación positiva, pero también tiene connotación negativa, que es la que dura hasta el día de hoy. Claro, peyorativa. Peyorativa. Perros de presa, en este sentido. Y también muchas veces asociado este Kelev a regiones oscuras, a sacrificios en los templos de la antigüedad del Antiguo Testamento estamos hablando. Entonces es muy importante porque ya aquí se establecen claramente estas acepciones, una positiva, por decirlo así, el fiel compañero, humilde, servicial, pero por otro lado el perro que es negativo, que es una connotación peyorativa. Muy importante, Ignacio, estas observaciones. Oiga, Doc, ¿cuántas razas de perros se han llegado a distinguir? Aquí hay algo muy relevante porque nosotros en términos generales concebimos que el perro es resultado de una evolución, del miasis hasta los perros actuales. Pasando por el lobo como un punto bisagra. Efectivamente, pero también, y eso ocurre por selección natural, por decirlo así. Sin embargo, en la actualidad hay se han contado unas 800 razas de perros. ¿Tantas? 800. Efectivamente, y muchas de ellas realizadas o creadas por selección artificial. O sea, el ser humano ha inventado perros. Por supuesto que sí, Ignacio, los ha inventado. Entonces, claro, por un lado selección artificial, por otro lado selección natural. Uno puede decir que aquí radica un gran enigma de los perros, porque muchos son resultados de la evolución natural, pero otros son resultados de una creación humana. Por lo tanto, un buen concepto para entender a estos animales fundamentales, Ignacio, son en realidad en ocasiones una evolución por selección natural, y a veces se podría llegar a decir que es una creación por selección artificial del ser humano, que va mezclando las razas buscando actividades distintas, funciones distintas para los perros. ¿Ese es el primer objetivo de crear razas? ¿Que ese perro, que esa raza nueva cumpla un objetivo específico? En términos, cuando uno conoce estas creaciones de perros, sí. Se hacen principalmente para ciertas funciones que son muy variadas, que van desde perros de agua, cuidadores, perros
trabajadores, hay muchas funciones. Hay, en todo caso, ya que nos vamos a ir metiendo en estas razas de perros actuales, siempre es bueno recordar, querido Ignacio, ¿cuál es el perro más grande de todos? ¿O cuál fue el perro más grande de todos? No me digas. Que lo estamos viendo acá en pantalla. Ese ¿Y qué es el gran danés XXL? Y que se llamaba George, el famoso George, porque durante mucho tiempo fue el perro más grande del mundo. ¿Cómo alimentar ese perro, Doc? Se dice que comía prácticamente más de 1 kilo de carne diariamente. Llegó a medir, mira, si se levantaba en sus 2 patas, medía 2,20 metros, Ignacio. Y vivió en Arizona, Estados Unidos, entre el año 2005 y el 2013. Y se ganó, obviamente, el premio al perro más grande del mundo, perro más alto del mundo. La red, la evolución, la historia y prehistoria del perro. Estamos revisando algunas razas. Y hay que recordar dentro de estos perros, porque George murió, pero después apareció Zeus, que era un poquito más alto y también un gran danés, que también recibió durante un tiempo el récord Guinness de el perro más alto del mundo. E incluso también hasta el día de hoy hay un perro que es un pitbull, que es, según muchos, el perro más grande del mundo. No creo más que Gary, Doc, ¿eh? Se lo digo con mucho respeto. Aquí estamos viendo a Hulk. Ahí está. Este Hulk pesa prácticamente 100 kilos, come 2 kilos de carne todos los días. 3 cabezas de su dueña. Así es. Recordemos que los pitbull eran perros para, cazar toros en ese sentido y para controlar a los toros. Pero sin embargo, este perro, según cuentan sus dueños, cuida al hijo de la familia, que es un menor que ya que va a aparecer por ahí, obviamente. Por lo tanto, hay perros gigantes. También hay un perro muy chico, Ignacio, que se llama Toady. Esta es la contraparte. La contraparte, y que es un chihuahua, porque el chihuahua es el perro más chico del mundo. Y fíjate tú que el chihuahua es un perro cuyos orígenes está en todo lo que son los perros toltecas. Ya. Estamos hablando de Mesoamérica, estamos hablando... Y aquí está Toady, es un chihuahua que mide 7 centímetros. 7 centímetros. Y que es de Polonia, ahí lo crían, y que llega a pesar 300 gramos, Ignacio. 300 gramos apenas. Mira, diminuto. Diminuto. Importantísimo los chihuahuas, porque como te decía, Ignacio, derivan de todo lo que es la región de Centroamérica, de toda la región de México y particularmente de los toltecas. Y se cuenta que antes de los toltecas ya los mayas tenían los primeros chihuahuas. Por eso surge el nombre, al menos de Chihuahua, México, de toda esta herencia. Muchos de estos canes, hay cerámicas antiguas donde aparecen estas cabezas de estos chihuahuas en algunas cerámicas antiguas. Por lo tanto, perros de Mesoamérica, perros mexicanos, toltecas y mayas más antiguos. Importante para hacer este recuento y conocer, Ignacio, a alguien que es muy relevante también, que es el perro más feo del mundo. Hay que ver lo que es el Sam. Este es el perro más feo del mundo, Ignacio, y al mismo tiempo... Oiga, pero aquí me dejó loco. ¿Este es un perro que sufrió algún tipo de maltrato o el perro es así, digamos? Sufrió maltrato, fue un perro marginado, pero ganó durante 3 veces el título del perro más feo del mundo, Ignacio. Y medalla de oro. Medalla de oro, porque él tiene un origen chino, es una especie de... Es horrible. Efectivamente, se llama un crestado chino, y que no solamente era marginado, sino que durante mucho tiempo fue maltratado, hasta que a los 6 años la dueña la dueña que lo tuvo logró adaptar a su vida y vivió durante algún tiempo en Santa Bárbara, California, Ignacio. Por lo tanto, esto es al menos el super récord de los feos. Pero para uno darse cuenta cómo está esta intervención humana, en China también han surgido lo que se llaman los perros mutantes, ¿ya? Que son los perros
digamos, que han creado artificialmente, que estamos viendo en pantalla, para todo lo que es, bueno, labores del ejército, labores militares y también para labores de la policía. Labores de fuerza. Claro, y de fiereza contra manifestaciones. Son perros muy poderosos, súper musculosos, intervenidos genéticamente, por lo tanto son los perros mutantes que hoy día uno los puede ver también en todo lo que es China, Ignacio. Así que es parte, bueno, es parte de la historia de estos perros relevantes, porque dentro de las categorías de perros es importante también mencionar, entre tantos otros, entre el pastor alemán, estos chihuahuas que habíamos visto, todo lo que es el perro San Bernardo, porque los San Bernardo tienen la característica de que son perros escoltas, son los llamados boyeros, y que tienen los San Bernardos una historia muy importante, porque datan precisamente el primer San Bernardo, según la tradición, lo tuvo San Bernardo en el 900 después de Cristo, y que se llamó León. El primer San Bernardo se llamó León, y los seguidores de San Bernardo construyeron en los Alpes suizos un hospicio a 2.400 metros de altura, para, bueno, para cobijar a todos los viajeros, sobre todo de todas las nevazones, tenían ese hospicio. Pues ahí comenzó el desarrollo de los San Bernardo a partir de este perro de San Bernardo que se llamaba León. ¿Por qué son importantes? Porque aparte de cuidar, aparte de conducir a los bueyes, son excelentes para salvar vidas. Entonces se hicieron famosos durante siglos porque salvaron a muchísimas personas de lo que se llama la muerte blanca, la muerte, bueno, producto de las nevazones y de las tormentas de nieve en los Alpes suizos. Pero porque también son, de alguna forma, cuando realmente adquieren una fama ya que resonó en muchas partes, es gracias a Napoleón Bonaparte, porque las tropas de Napoleón Bonaparte que pasaban por los Alpes suizos, muchos de estos soldados fueron salvados de la muerte gracias a los San Bernardo. ¿Desde ahí viene la tradición del barril de whisky que carga el San Bernardo? El barril de whisky, ¿para qué? Como están congelados las personas que están ahí muriéndose, darle calor, temperatura. Darle calor inmediatamente, unos buenos tragos de whisky, pero salvaron a muchos. Y fue en gran medida gracias a las tropas de Napoleón Bonaparte que, bueno, van a ir surgiendo, bueno, la gran fama de estos perros que son muy fieles también, son muy bonachones y que son expertos boyeros para salvar vidas en alta montaña. Doc, esto nos abre una compuerta muy interesante, porque aquí hablamos de un San Bernardo como un perro de rescate, ¿no? Pero ¿qué pasa con los denominados perros de guerra, propiamente tal, perros utilizados con fines bélicos? Mira, durante la Segunda Guerra Mundial, uno tiene que decir que Estados Unidos llevó a la guerra a 70.000 perros. Los alemanes nazis llevaron a la guerra a 200.000 perros, y la Unión Soviética, según los datos que uno tiene, llevaron a la guerra a 60.000 perros, Ignacio. ¡Qué locura! Entonces, con las tropas, con los millones de soldados que combatieron, habían cientos de miles de perros para muchas funciones distintas. Por ejemplo, están los paracaidistas. ¿Perros paracaidistas? Muchísimos perros paracaidistas que tenían misiones especiales. Es decir, saltaban con sus amos, pero tan pronto llegaban a tierra, tenían la misión de detectar a los enemigos circundantes. Recuerda que los paracaidistas caen, por regla general, en tierra enemiga. En consecuencia, los perros, para detectar dónde estaban inmediatamente los enemigos de los utilizados. Claro, rastreándolos con su olfato privilegiado. Muchos los utilizaron en este sentido Estados Unidos. Muchísimos fueron paracaidistas. Están los perros sanitarios y los perros bombas también.
El perro bomba, Ignacio, ya que estamos viendo acá. ¿A qué se refiere con perro bomba, Doc? El perro bomba, mira, son los llamados también los perros de Pavlov, porque Pavlov fue un inventor de todo lo que es el conductivismo. El condicionamiento operante. El condicionamiento, efectivamente, donde amaestraron a perros para que se detonaran, estos sobre todo eran perros soviéticos, para que se hiciesen explotar debajo de los tanques. Entonces durante meses se les alimentaba debajo de los tanques, con tal de que los perros asociaran inmediatamente que debajo de un tanque podían comer. Entonces, antes, digamos, para destruir estos tanques, se les restringía la comida durante semanas y en un momento dado se les soltaba. Y claro, veían los tanques alemanes acercarse y se iban directo. Y como se ve ahí, tenían unas palancas. Cuando llegaban debajo, se levantaban y hacían explotar los tanques. Ahora, perros kamikaze, de cierta forma. Por supuesto, kamikaze. Perros condicionados en ese sentido, porque no eran libres. El condicionamiento, no hay libertad en el condicionamiento. Pero también hay un episodio que ocurrió precisamente en las filas soviéticas, donde se soltó uno de estos perros, pero se asustó y volvió al regimiento, y el regimiento soviético salió arrancando debido a este perro que venía asustado de los otros tanques. Y porque era un perro con explosivos, digamos. Por supuesto que sí. Hay muchísimos de estos perros también. Están los perros, por ejemplo, sanitarios. Los perros sanitarios fueron muy importantes porque también buscaban a todos los heridos después de los bombardeos, tanto de un lado como de los otros lados también. Entonces se lanzaban a buscarlos a los heridos, y cuando descubrían uno, encontraban a uno, volvían a su amo y se acostaban al lado. Cuando se acostaban al lado, se indicaba que habían encontrado un herido. Están los perros mensajeros, Ignacio. Los perros mensajeros se utilizaban durante el mismo combate, porque eran más rápidos, eran difíciles de matar en ese sentido, y en pleno combate de las fuerzas de la Segunda Guerra Mundial se lanzaban estos perros para, bueno, comunicarse entre las mismas tropas que estaban a distancia. Y eran tan difíciles de matar que se inventó no se inventó por eso, pero se utilizó el lanzallama contra los perros. Como las balas eran muy, en ese sentido, no le acertaban a los perros por la rapidez, lanzallama contra los perros, y obviamente muchos perros murieron de esta forma. Están los perros también de trineo de la guerra, que bueno, durante mucho tiempo, sobre todo la invasión de los nazis a Noruega en 1940, muchísimos perros de trineo ayudaban a trasladar a los militares, a llevar municiones. Están los perros bomba, los perros antitanque, y los de mayor carácter y mayor disciplina eran los perros guardia, Ignacio. Los perros guardias en este sentido son los que estaban en los regimientos, y también no solamente en los regimientos, sino que también en los campos de concentración de uno y de otro lado, y que eran los más obedientes y de mayor carácter. Esos eran preservados para, bueno, para la guardia propiamente tal. Por lo tanto, uno podría hacer perfectamente la historia de la Segunda Guerra Mundial de los perros, Ignacio. Nunca hay que olvidar eso. Claro, porque estamos viendo tremendos usos, en este caso bélicos, macabros, y uno se pregunta cuáles son las características, las habilidades que tienen estos animales que el ser humano los utiliza con una cantidad importante de fines. Uno puede decir que los perros tienen dos grandes superpoderes. Aparte de la socialización, que es muy importante, está el olfato. El olfato es el primer superpoder de los perros. Mira, hay algunos perros sabuesos que, según los estudios, llegan a detectar olores que provienen de una fuente a 200 kilómetros de distancia. 200 kilómetros. Pueden reconocer un Piensa aroma. tú
que el sistema olfativo de los perros tiene prácticamente 220 millones de receptores. El ser humano tiene 5 millones de receptores olfativos. Por lo tanto, los perros en este sentido, cuando huelen, pueden sacar muchísima información. ¿Qué dato eso? O sea, en este minuto hay un perro en Curicó que siente su perfume, Dr. File, es impresionante. Efectivamente, Ignacio, es capaz de ser, los perros sabuesos son capaces de eso y mucho más, porque cuando huelen, por ejemplo, la orina, solamente oliendo la orina pueden determinar si la orina es de macho, si es de hembra, la edad del perro, si está en celo o no, si está sano o está enfermo. Por lo tanto, hay una cantidad inimaginable de información que se puede obtener a través de este superpoder de los perros. Entonces, piensa tú cuántas cosas hoy día se adiestran estos perros para poder descubrir muchísimas cosas escondidas, que es imposible. También dentro de estos perros que veíamos recién de guerra estaban los perros antiminas, que eran capaces de sentir, de oler unas minas a 25 centímetros de profundidad gracias a su superpoder del olfato. Un perro sabueso, en este sentido, es el más grande de todos los perros, digamos, que han logrado desarrollar este superpoder. ¿Qué otras cosas puede llegar a captar un perro gracias a su olfato, Doc? Más allá, por ejemplo, de la detección de drogas, ¿no? Porque hay perros que son utilizados con ese objetivo y son muy certeros. Mira, hay algunas investigaciones que están diciendo que los perros son capaces de detectar, gracias a su superpoder del olfato, el cáncer en las personas. Hay perros rescatistas, como por ejemplo el San Bernardo, que tú ves simplemente todo blanco y el San Bernardo es capaz de ir, de oler y descubrir dónde está la persona que se está agonizando. Pero fíjate tú, capaz de descubrir el cáncer. ¿Cómo ha sido? Así es, gracias. Son algunas investigaciones de los últimos años, donde aparentemente algunos son capaces de descubrir, bueno, este padecimiento humano. Así es. Perros adiestrados para encontrar cáncer. Un perro también. Para detectar enfermedades. Sí, un perro también puede detectar a una hembra, gracias a su olfato, a 4 kilómetros de distancia. Ah, bueno. Entonces, no se le escapan mucho, por eso de repente llegan los perros detrás de una perra, porque la huelen a 4 kilómetros de distancia, Ignacio. Por lo tanto, el superpoder... Tienen su propio Tinder nasal. Sí, efectivamente. Y el otro poder muy importante de los perros es... tienen una capacidad de anticiparse a las cosas. No solamente gracias a su morfología, sino que también gracias a sus reflejos, y que tienen un sentido de ubicación muy importante. Entonces, los perros, por ejemplo, muchas personas saben que cuando vienen los terremotos, si los perros se ponen, o los temblores, los perros primero se ponen a ladrar. Antes de que se empiece a mover la tierra. Ese es otro poder de anticipación muy importante. Sus reflejos relevantes, Ignacio. Entonces estamos hablando de, sobre todo, este otro poder, porque el olfato es conocido y se utiliza, pero el poder este superpoder de anticiparse a las cosas, de como una superintuición canina, es uno de los superpoderes que se está tratando de estudiar en detalle para poder aprovecharlo el ser humano. Entonces, estos grandes amigos del hombre tienen estas cualidades. Por eso hay algunos lugares donde le hacen unos grandes festivales, Ignacio, como es en la India. Fíjate tú que en la India hay un festival que se llama el Festival Tihar, y que estamos hoy día 26, si mal no recuerdo, mañana 27. El 27 precisamente de octubre comienza el Festival Tihar en la India y en Nepal, que es el festival
uno de los festivales donde un día, porque dura 5 días, el segundo día está destinado a los perros, Ignacio. Y en consecuencia a los perros se les trata muy bien, se les da buena comida. Es un festival de las luces, así se llama el Tijar, donde todas las casas se iluminan por dentro y por fuera. Y que se celebra, es multitudinario, se celebra sobre todo para honrar a estos animales más domésticos, no solamente el perro, porque también el cuervo un día, la vaca otro día, los bueyes otro día, pero el segundo día miles de perros los llenan de incienso, los ponen como vemos acá con muchísimas colores, atuendos, coronas. Mira. Así que hay un festival en el mundo que al menos durante un día se celebra al perro. Eso ocurre en la India y en Nepal, pero hay otro festival que pretende ser bastante turístico, pero parece que no muy turístico, que es el festival, querido Ignacio, que ocurre en Yulin, China. Y en Yulin, China, una vez al año se celebra el festival de comer carne de perro, Ignacio. Y durante ese día se sacrifican alrededor de unos 10.000 perros. Ah, no. Entonces, bueno, es otro festival y uno tiene que recordar las culturas porque, mira, en China se come perro, porque lo que se dice, según las creencias, es que la carne de perro estimula el calentamiento interno del cuerpo, ayuda a no pasar frío en el invierno y que, bueno, es alimenticio para muchos. Así que es parte. Ahora, este festival de Yulin en China se ha dado también para motivo de que muchas organizaciones pro animales se les vayan en contra. Claro, es un festival muy controvertido. Por supuesto. Pero que sí. También ahí choca, como bien dice Doc, que son otras culturas, son otras idiosincrasias, son otras formas de ver el mundo. Efectivamente. Y se comen perros allá. Comen perros. Ahora, es verdad que cuando uno ve desde este lado del mundo el sacrificio que hacen, cómo los sacrifican, cómo los descueran, es muy doloroso, pero bueno, son culturas distintas. Y por cierto también, a mí no me tienen que contar cuentos acá, porque yo también conozco en nuestro país personas de escasos recursos que también han comido perro en su momento dado, Ignacio. Así que la carne de perro, bueno, es un animal. Y esto es la cosa que uno tiene que conocer. Doc, ¿qué importancia tuvieron los perros, por ejemplo, en el marco de la conquista de América? Uno tiene que hablar entonces de estas grandes historias de la conquista de América, porque uno tiene que hablar de lo que se llamó becerrillo. Becerrillo. El primer gran perro de la conquista española, Ignacio. Recordemos que el que introdujo los perros en la conquista fue Cristóbal Colón. Y becerrillo fue el primer alano, es decir, una mezcla de togo con mastín, que fue utilizado para devastar a sobre todo todas las tribus indígenas de la Española y otras islas de ese primer periodo de la conquista. Este es un perro becerrillo que quedó en el imaginario colectivo y reconocido por todo el ejército español, porque apareció particularmente en 1511. Su dueño se llamaba Sancho de Aragón, era un perro con un color rojizo, un pelaje rojizo, pero que tenía manchas negras, y que era utilizado sobre todo, Ignacio, por su ferocidad y por su total entrega en el campo. Se le utilizaba para perseguir a los indios originales de estos indios caribeños. Era tan fuerte becerrillo que se cuenta que con un mordisco desmembraba a las personas tremendamente. Ahora, también se recuerda a becerrillo porque de alguna forma entendía el lenguaje de las personas.
entonces era muy inteligente. Hay un episodio donde los soldados españoles tomaron a una vieja, y la mandaron con una carta para el gobernador. Era un festín, querían ver un descuartizamiento. Entonces la mandan a esta señora vieja con una carta y, bueno, le dicen a Becerrillo, anda a comértela. Era una trampa. Era una trampa. Y parte Becerrillo detrás de esta vieja a comérsela. Y esta señora, al ver a Becerrillo galopar contra ella, se arrodilla y comienza a pedirle en su idioma que por favor no la matara. Y Becerrillo le mira a los ojos y cuenta, al menos las crónicas, que algo entendió el idioma de esta señora vieja y no la mató. Mira. Y al contrario, se cuenta que la langueteó por un lado y que por otro lado parece que al menos le habría perdonado la vida. Pero en muchos otros casos no fue el destino de otros originarios de América, porque era un perro descuartizador, Ignacio. Era un perro de guerra, un perro de la conquista, el más famoso de los perros de la conquista. Se le lanzaba, mira, se narran al menos las crónicas de Becerrillo, que se le soltaba y mataba a mucha gente, pero por docenas y centenas. Increíble. Los descuartizaba. Era un perro de guerra también. Era un perro de la conquista, era un perro de guerra tremendo. Doc, es interesante cuando vamos uniendo cabos y vamos viendo la tremenda capacidad que han tenido los perros a lo largo de la historia. Pasamos de Becerrillo en la conquista a perros que han sido lanzados al espacio en plena carrera espacial. El primer animal bien importante que fue lanzado, el primer perro lanzado al espacio fue Laika, y eso es inolvidable porque eso ocurrió en el Sputnik 2 en 1957. Y Laika era una perra callejera que encontraron los soviéticos en Moscú y, bueno, la tomaron y la entrenaron con otros 2 perros para este primer viaje, porque en aquel entonces... ¿Podríamos decir que es el quiltro más célebre de la historia, Doc? Sí, Ignacio, buena observación. Es el quiltro en ese sentido más célebre de la historia, la perra Laika. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no se sabía cómo respondían los organismos, digamos, biológicos como los seres humanos en el espacio. Entonces se experimentó con Laika. Se lanzó a Laika en aquel 3 de noviembre de 1957, bueno, para ver qué pasaba. Y fíjate tú, Laika murió prácticamente al instante, o sea, duró muy poco en este viaje hacia el espacio. Pero durante muchísimos años, hasta particularmente el año 2002, prácticamente casi más de 40 años, la Unión Soviética y Rusia escondió la causa de la muerte de Laika. ¿Por qué razón? Porque en realidad aparece como una arbitrariedad contra seres más débiles. Claro, un tremendo abuso. Entonces se dijo en un primer momento que en realidad Laika había resistido el viaje y que después arriba se la había, digamos, había experimentado la eutanasia con ella porque ya no podía volver, pero lo cierto... O sea, que se le había inducido a su fallecimiento. A su fallecimiento, pero la realidad al menos demostró que Laika, por el calor emitido por el cohete, prácticamente le dio un paro cardíaco al tiro. No resistió ni siquiera salir al espacio. O sea, fue una muerte dolorosa. Y bastante violenta precisamente por el calor de la nave espacial. Ahora, recordar también que gracias a ella se logró determinar, al menos los soviéticos, cómo resisten los organismos a esta entrada en el espacio. Y determinaron y concluyeron que
por los resultados, que era posible enviar a un humano al espacio. Así que Laika dejó a los perros bien parados en ese sentido, aunque fue una mártir. Doc, ¿qué otras historias épicas han sido protagonizadas por perros? Balto, Ignacio. Balto es un perro, un siberiano, que lo estamos viendo en pantalla, que en 1925 él vivía en Alaska. Estamos situándonos en la Alaska de los Estados Unidos, en una ciudad que se llamaba Nome, que era un puerto. Pues bien, ¿qué es lo que sucedió en 1925? Una epidemia de difteria atacó a toda la población de esta ciudad que se llama Nome. Una difteria que iba a pasarle cuenta a todos los niños, porque atacaba sobre todo con mucha facilidad en aquel tiempo a los niños, causándole la muerte. Sucedió que se estableció una comunicación y se supo que a 1.600 kilómetros en una ciudad que se llama Anchorage había toda la medicina para salvarlos a los niños de difteria, pero los mares estaban congelados. En consecuencia era imposible hacer este viaje en busca de la medicina contra la difteria por mares. Y se enviaron, según lo que se cuenta, a más de 100 perros por tierra a buscar esta medicina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Balto, aparentemente en su primer año, era un perro que no tenía muchas cualidades. De hecho, se le castró al año porque no tenía cualidades de líder, ni siquiera tampoco tenía cualidades para tirar mucho el trineo. Entonces se le castró. Sin embargo, en esta emergencia sanitaria fue enviado con estos otros 100 y en un momento dado, cuando faltaban 1.000 kilómetros para llegar con los remedios de vuelta, Balto, el perro guía murió y Balto tomó su lugar. Y se cuenta que durante muchísimos kilómetros Balto fue el perro líder de todos estos trineos que llevaron finalmente la medicina para curar a las personas y sobre todo a los niños de difteria. Es verdad que hubo otro perro que también guió, que se llamaba Togo y que no adquirió tanta fama, pero Balto, una vez que llegó con los medicamentos, liderando, y eso que era un perro así castrado, fue pero exaltado, pasó por todos los periódicos de Estados Unidos y se transformó en un héroe de aquel tiempo y de esta historia. ¿Por qué? Porque en gran medida, gracias a su esfuerzo y a su liderazgo, salvó a muchos niños de la ciudad de Nome de difteria, Ignacio. Doc, hay una historia que es realmente épica, inolvidable, que ha sido materia de estudio, reflexión, hasta en el cine, de aquel perro tan leal, tan fiel, que fue capaz de esperar a su amo durante muchísimo tiempo. Hachiko, el famoso Hachiko, que es un perro japonés y que lo estamos viendo en pantalla porque a principios de 1924 este perro fue regalado a un profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio que se llamaba Eisaburo Ueno. Y bueno, este profesor vivía con su hija y se lo regalaron, digamos, porque el otro perro que tenían había muerto y en consecuencia lo adoptaron rápidamente. Se cuenta que Hachiko llegó por tren y cuando llega por tren a la ciudad donde lo estaba esperando su amo... Perros, el mejor amigo del hombre. Y esta historia, Doc, pone los pelos de punta. Y refleja eso que tú dijiste, el mejor amigo del hombre, porque cuando llega medio muerto a ser recibido por su dueño, el dueño le entregó leche y revivió Hachiko. Pues bien, durante más de un año, el perro acompañaba todas las mañanas a su amo a la estación de trenes y para que viajara a la universidad y lo volvía a esperar cuando regresaba por la tarde. Pero un día, el 21 de mayo
de 1925, al profesor Ueno le dio un paro en la universidad y murió. Y nunca más volvió. Pero Hachiko lo fue a esperar. Y durante 9 años... 9 años. Quedó esperándolo ahí en la estación de trenes de la ciudad donde vivía este profesor. Se hizo muy conocido. Lo alimentaban con el paso del tiempo. Pero bueno, nunca volvió el profesor y Hachiko un día murió en 1935, finalmente de cáncer, Ignacio. Pero desde ese momento... La enfermedad de la pena, Doc. La enfermedad de la pena, como tú dijiste. Y desde ese momento se le hizo al poco tiempo una estatua de bronce que fue fundida para hacer armas en 1944, cuando estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que después fue vuelta a reconstruir, evidentemente, y se le puso nuevamente su estatua de bronce hasta el día de hoy en toda esta estación de trenes de Shibuya, en Japón, donde está hasta el día de hoy esta estatua, recordando la fidelidad del perro. Qué tremenda lealtad, Doc. 9 años religiosamente esperando el retorno de su amo, sin perder la esperanza, porque estaba ahí todos los días esperando, y él nunca llegó, había fallecido. Reflejo que después del libro El mejor amigo del hombre es el perro.